Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que honestamente ha dejado a muchos de nuestros seguidores en shock, y créanme, es una noticia de última hora que no van a querer perderse. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares y en los corazones de sus fans, una noticia impactante sobre su futuro juntos, o más bien, sobre su imposibilidad de casarse. Sí, han escuchado bien, y vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de lanzarnos de lleno en este emocionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque tenemos un montón de contenido jugoso y exclusivo preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué va todo este alboroto? Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más icónicas y queridas del mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Senkalkam, conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Desde que confirmaron su relación, se convirtieron en la pareja de ensueño para muchísimos fans, quienes soñaban con verlos dar el siguiente paso, ¿verdad? Y el siguiente paso para la mayoría de las parejas es el matrimonio. Por eso, cuando empezaron a surgir rumores y luego confirmaciones de que por alguna razón, Hande Erçel y Kerem Bürsin no podrían casarse, en el mundo se detuvo. O al menos nuestro pequeño rincón del fandom se detuvo. ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? ¿Hay algún obstáculo insuperable? ¿Es un rumor más o hay algo de verdad en estas impactantes afirmaciones? Vamos a ponernos nuestros sombreros de detectives y a desentrañar esta historia paso a paso. La noticia que ha sacudido a muchos es que aparentemente, y según diversas fuentes cercanas a la pareja y a la industria del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin no se pueden casar. Repito, no se pueden casar. Esto suena bastante dramático, ¿verdad? Y la reacción de los fans ha sido de incredulidad, tristeza y mucha especulación. ¿Por qué no podrían casarse? ¿Es un problema legal, religioso, familiar, o es algo relacionado con sus carreras? Una de las teorías más sonadas, y que ha ganado mucha fuerza, se centra en la religión y las tradiciones familiares. Sabemos que Turquía es un país mayoritariamente musulmán, y aunque es una sociedad moderna, las creencias y las normas culturales siguen teniendo un peso significativo en la vida de muchas personas, especialmente en lo que respecta a las uniones matrimoniales. Se ha especulado intensamente que una de las razones detrás de esta imposibilidad de casarse podría estar relacionada con la fe de Hande Erçel o de la familia de Kerem Bürsin, o viceversa. Algunos rumores apuntan a que si Kerem Bürsin proviene de una familia con fuertes convicciones religiosas que quizás no aprueban un matrimonio con alguien que no comparte la misma fe o que tiene un estilo de vida percibido como diferente, esto podría ser un obstáculo. O quizás sea al revés y la familia de Hande Erçel tenga ciertas expectativas o restricciones. Es importante recordar que si bien la mayoría de los turcos son musulmanes, hay una diversidad de interpretaciones y prácticas dentro de la religión, y las dinámicas familiares pueden ser muy complejas. Otra línea de pensamiento que también es bastante plausible y se ha manejado con cuidado por los medios, tiene que ver con contratos profesionales y compromisos laborales. En el mundo del espectáculo, especialmente para actores de la talla de Hande y Kerem, que tienen carreras internacionales y contratos millonarios, a veces hay cláusulas que pueden interferir con asuntos personales como el matrimonio. Piénsenlo, estas superestrellas tienen agencias, representantes, y proyectos ambiciosos que requieren su total dedicación. Algunas fuentes sugieren que podría haber acuerdos de confidencialidad o incluso cláusulas en sus contratos que les impidan casarse en un periodo determinado, quizás para mantener una imagen de disponibilidad para ciertos papeles o para evitar cualquier tipo de publicidad negativa o complicación que un matrimonio pueda acarrear en sus carreras. Esto podría ser, por ejemplo, para mantener el atractivo romántico para roles de galanes o protagonistas de novelas, donde a veces se prefiere que no estén casados. Es una perspectiva un poco fría, ¿verdad? Pensar que el amor tiene que ceder ante los negocios, pero en Hollywood y en la industria turca, lamentablemente, es una realidad que se discute con frecuencia. Además, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de presiones familiares más allá de la religión.
Las familias de celebridades, por muy influyentes que sean, a menudo tienen sus propias expectativas, sus propios planes y sus propias ideas sobre quién es el candidato ideal para sus hijos. Quizás hay un desacuerdo sobre el momento adecuado para casarse, o sobre las circunstancias, o incluso sobre la persona en sí. Las dinámicas familiares pueden ser increíblemente poderosas y, a veces, pueden ser la causa de obstáculos que parecen insuperables desde fuera. Otra opción, y quizás la más decepcionante para muchos, es que esta noticia sea simplemente un asterisco rumor exagerado o una malinterpretación de la situación. En el mundo de la farándula, la información a menudo se distorsiona, se saca de contexto o se inventa por completo para generar interés y clics. Es posible que lo que se presenta como una prohibición absoluta de casarse sea en realidad un retraso, una negociación, o una decisión personal que ha sido magnificada por los medios y los fans. A veces las cosas se complican y la gente decide posponer o reconsiderar, y eso no significa que no puedan casarse nunca. Pero si nos tomamos en serio el titular, que es bastante contundente, impactante: Andersel Kerem Bürsin no se puede casar, noticia de última hora, debemos asumir que hay una razón significativa y, al parecer, definitiva. Las fuentes que han estado informando sobre esto suelen ser bastante fiables dentro del círculo de las celebridades turcas, y la forma en que se ha presentado la noticia sugiere que no es una simple especulación pasajera. Han sido tantos los comentarios y las preguntas de ustedes en nuestros vídeos anteriores sobre Hande y Kerem, expresando su amor por la pareja y sus deseos de verlos casados. Es entendible que esta noticia haya sido un golpe, especialmente cuando se les veía tan felices y enamorados. Hemos visto innumerables fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo momentos íntimos, viajando y apoyándose mutuamente en sus carreras. Su relación ha sido un faro de esperanza para muchos que creen en el amor verdadero en medio de la vorágine de la vida de las celebridades. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para su futuro como pareja? Si es cierto que no pueden casarse, ¿esto significa el fin de su relación? ¿O encontrarán una manera de estar juntos a pesar de estas barreras? Es difícil predecir el futuro, pero una cosa es segura: su amor, si es tan fuerte como parece, tendrá que adaptarse a estas circunstancias. Quizás opten por una unión no oficial, o quizás sigan juntos sin la formalidad del matrimonio. El amor no siempre necesita un certificado para ser válido. Hemos intentado contactar a fuentes cercanas a Andersel y Kerem Bürsin, pero hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de ninguno de ellos ni de sus representantes que confirme o desmienta directamente esta impactante noticia. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras, y la falta de respuesta puede ser interpretada de muchas maneras. Sin embargo, no todo es drama y especulación. Es importante recordar que, independientemente de si se casan o no, Andersel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas y exitosas que han logrado mucho en sus carreras. Hande ha continuado brillando en la actuación, participando en proyectos que la han llevado a consolidarse como una de las actrices más influyentes de Turquía y con proyección internacional. Kerem, por su parte, también ha seguido enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad. Quizás esta noticia, lejos de ser un final, sea un nuevo comienzo para ellos. Un comienzo donde el amor se manifiesta de una manera diferente, desafiando las convenciones y las expectativas. O quizás, como mencionamos, sea simplemente un malentendido. La verdad, en este tipo de casos, suele ser mucho más compleja de lo que parece. Una cosa que sí podemos afirmar es que su impacto en sus seguidores es innegable. La cantidad de comentarios, mensajes y publicaciones en redes sociales discutiendo este tema es abrumadora. Demuestra cuánto cariño y cuánto interés hay en la vida personal de estas dos estrellas. Y es precisamente por eso que decidimos traerles esta noticia, para mantenerlos informados y para que podamos reflexionar juntos sobre lo que podría estar sucediendo. Ahora, es crucial recordar que, si bien investigamos y presentamos la información que circula, siempre debemos mantener una perspectiva objetiva y evitar caer en chismes malintencionados o juicios. Lo que sucede en la vida privada de las personas, incluso de las celebridades, merece respeto. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas de este calibre, es natural que haya un interés generalizado, y nuestro deber es informarles de la manera más completa y equilibrada posible. Hemos analizado varias hipótesis, desde las más tradicionales hasta las más pragmáticas, sobre por qué Andersel y Kerem Bürsin podrían no poder casarse. Las posibilidades incluyen restricciones religiosas y culturales,
cláusulas contractuales y compromisos profesionales, presiones familiares, o incluso la posibilidad de que la noticia sea una exageración o una malinterpretación. Lo cierto es que hasta que no haya una confirmación oficial, todo sigue siendo objeto de especulación. Pero el titular es impactante y ha resonado con fuerza, y por eso hemos dedicado este vídeo a explorarlo. Así que para resumir brevemente los puntos principales de este vídeo, hemos abordado la impactante noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja querida por tantos, supuestamente no pueden casarse. Hemos explorado las diversas teorías que circulan, incluyendo posibles obstáculos religiosos, profesionales y familiares, sin olvidar la posibilidad de que sea solo un rumor o una exageración. Hemos destacado la fuerte reacción de sus fans y el impacto que esta noticia ha tenido en su comunidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Sé que esta noticia puede ser decepcionante para muchos, pero espero que este vídeo les haya proporcionado una visión más clara de la situación y las posibles razones detrás de ella. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea posible, y lo valoramos muchísimo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? ¿Creen que es posible que esta noticia sea cierta? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem si estuvieran en su situación? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa y nos ayuda a crear contenido cada vez mejor para ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo e intrigante, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Hande y Kerem para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.